Frente a nuestros ojos se desarrolla un relato intrigante en el escenario del Medio Oriente, siendo Israel el principal protagonista. El enigma que se despliega tiene sus raíces en siglos de profecías antiguas y eventos recientes que desafían la comprensión. Prepárate para sumergirte en las profundidades de una narrativa fascinante que conecta el pasado con el presente, involucrando tensiones milenarias, el renacimiento de naciones y la búsqueda incansable de un símbolo sagrado. El mundo fue sacudido por un desarrollo sorprendente en Israel, donde las tensiones entre musulmanes y judíos sobre el monte del templo alcanzaron un punto crítico. ¿Qué significa esto para el mundo? ¿Estamos presenciando las señales del fin de los tiempos o algo aún más desconcertante? Este vídeo promete desentrañar estos misterios, pero antes de continuar, es crucial comprender las raíces de estas tensiones. Algunas personas creen que las profecías en la Biblia no son solo cuentos del pasado, consideran que estas predicciones aún están ocurriendo, como si fuera una historia que se desarrolla ante nosotros. ¿Pero hay verdad en esto? Vamos a explorar estas antiguas profecías para entender lo que está sucediendo. Estas profecías están dispersas en antiguos libros como Isaías, Ezequiel y Daniel, hablando sobre grandezas como la resurrección de Israel, el retorno del pueblo judío a casa y la reconstrucción de Jerusalén. Incluso hablan sobre un gran reino que está por venir, como si estuvieran previendo el futuro. Cuando Salomón fue coronado rey, sabía de la necesidad de un lugar permanente para la adoración. Sin demora, reunió grandes cantidades de oro, plata, bronce, madera de cedro y trabajadores hábiles, lo que resultó en el templo de Salomón después de 7 largos años. Sin embargo, alrededor del 586 a.C., los babilonios liderados por Nabucodonosor invadieron, destruyeron el templo y llevaron a los israelitas cautivos a Babilonia. Cerca de una década después, con el aval de Ciro, el gran rey persa, muchos israelitas pudieron regresar a Jerusalén y reconstruir el templo con Zorobabel liderando el camino. El segundo templo se completó alrededor del 515 a.C. después de 4 años de arduo trabajo. Sin embargo, en el 70 después de Cristo, los romanos liderados por Tito marcharon sobre Jerusalén, poniendo fin a las actividades en el segundo templo después de su destrucción. Con el templo de Herodes reducido a escombros, la tierra de Israel experimentó cambios en el gobierno, lo que dificultó la reconstrucción del templo. El enfoque del judaísmo se trasladó a la oración y al estudio, con las sinagogas convirtiéndose en centros vitales de la comunidad. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad israelita anhelan la resurrección de un tercer templo en el mismo lugar, enfrentando desafíos, especialmente con la oposición de grupos islámicos. En medio de este complejo relato de fe y geopolítica, las dinámicas de poder en la región dieron origen a estructuras islámicas significativas, como la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, cualquier intento de alterar o reconstruir un templo judío en este lugar sagrado genera no solo protestas, sino un conflicto generalizado. En medio de estas profecías en desarrollo, el enfoque sigue estando en el esquivo monte del templo. Los judíos, convencidos de que el fin está cerca, enfrentan la realidad de que esperar no es suficiente. El monte del templo, cargado de significado histórico y religioso, permanece como un rompecabezas complejo esperando ser resuelto. Anticipando el tercer templo, surge el Instituto Sanedrín, encargado de gestionar los preparativos necesarios. El instituto ha allanado el camino para el futuro restablecimiento del templo y sirve como fuerza orientadora en estas preparaciones meticulosas. Entre sus esfuerzos integrales, el Sanedrín está trabajando diligentemente en varios proyectos, incluida la creación del bosque bíblico del templo, diseñado para satisfacer las necesidades agrícolas esenciales para el funcionamiento del tercer templo. El rabino Yelbi, portavoz del Sanedrín, ofrece una perspectiva más allá de la percepción común del templo, destacando que este no gira solo en torno a sacrificios de animales y rituales, sino que encapsula una conexión profunda entre lo divino y la tierra. Además, el rabino Hillel Weiss arroja luz sobre una perspectiva distinta con respecto a los sacrificios, enfatizando un alejamiento de la asociación convencional con animales. Contrariamente a la creencia popular, el Sanedrín está diversificando las ofrendas sacrificiales, incorporando contribuciones a base de plantas cultivadas en las cercanías de Israel. Para facilitar el funcionamiento eventual del tercer templo, el Sanedrín estableció una institución encargada de seleccionar y entrenar a individuos para que sirvan como sacerdotes dentro de los recintos sagrados. En una iniciativa meticulosa, el Sanedrín se embarcó en la creación de réplicas de materiales similares a los utilizados en el antiguo templo. Exhibir algunos de estos materiales ofrece una visión tangible de la autenticidad histórica que el Sanedrín busca recrear.
Sin embargo, el camino para reconstruir el tercer templo encuentra desafíos únicos, especialmente con la necesidad de un becerro rojo, referenciado en el libro de Números, capítulo 19, versículos 2 y 10. El rabino Ba describe el mandato divino para un becerro rojo sin manchas, esencial para los rituales de purificación. Este animal sagrado es integral en rituales que implican su sacrificio por un sacerdote y la aspersión de su sangre antes del tabernáculo. Después del sacrificio, el becerro rojo se convierte en un punto focal en antiguos rituales de purificación. Sus cenizas se combinan con madera de cedro y material escarlata, meticulosamente preservadas en un lugar inmaculado fuera del campamento. Revisitando el ritual descrito en Números 19, el sacrificio del becerro rojo fuera del campamento presenta paralelos impresionantes con la crucifixión de Jesús fuera de Jerusalén. Esta conexión encontrada en la crucifixión resonó en la comunidad cristiana primitiva, que atribuyó un profundo significado interpretando los rituales del becerro rojo como representaciones simbólicas del viaje sacrificado de Jesús. Esta perspectiva se refleja en varios textos del Nuevo Testamento, revelando un tejido espiritual que entrelaza rituales del Antiguo Testamento con la narrativa redentora de Jesús. El libro de Hebreos, una piedra angular en la teología cristiana, establece paralelos explícitos entre el sacrificio del becerro rojo y el acto altruista de Jesús en la cruz, Hebreos 9, versículos 13 y 14. Estos antiguos rituales hebreos sirven como una premonición destacada incorporada en la Biblia hebrea, especialmente en Génesis y Números. El becerro rojo se convierte en un precursor simbólico del viaje sacrificado de Jesús, una narrativa entrelazada con un profundo significado espiritual. La búsqueda de obtener un becerro rojo adecuado, marcada por desafíos tecnológicos y fracasos repetidos, resonó con el anhelo de la comunidad judía por el cumplimiento profético. Sus oraciones encontraron resonancia cuando, aparentemente contra todas las probabilidades, se encontró un becerro rojo en una ciudad costera, donde pasó por un periodo de cuarentena obligatoria determinado por la autoridad veterinaria de Israel. Este proceso meticuloso, con una duración de al menos 7 días, aseguraba la salud y conformidad de los becerros con las regulaciones establecidas. Después de completar la cuarentena, los becerros rojos se liberaban en 2 ubicaciones distintas en Israel, una accesible al público, incorporando transparencia, mientras que la otra permanecía oculta, envuelta en misterio simbólico, preparándose para una profecía donde los becerros rojos desempeñan un papel crucial. Durante este tiempo, los becerros rojos son tratados como VIPs, recibiendo alimentos adecuados y mucha atención, como en un spa para becerros, hasta que alcanzan su tercer año. Durante este periodo, se preparan para un papel especial en el proceso de purificación. La comunidad judía se prepara para algo grandioso, reconstruido por Kohanim, sacerdotes, con ropas especiales y levitas que tocan instrumentos musicales. Siguen los mismos caminos de la época del templo antiguo, deteniéndose en la ciudad vieja de Jerusalén en Shehar Pot y yendo a Shiloh, también conocido como Salom Springs. Siguiendo los mismos caminos de la época del templo antiguo, en las paradas, las personas entonaban cánticos, bailaban y tocaban trompetas de plata. Importantes rabinos supervisaban una jarra dorada con agua de un lugar no especificado, de acuerdo con el Talmud babilónico. El año después del Shemitah se considera propicio para la venida del Mesías. Una profecía en el libro de Amós afirma que la tribu de Israel será traída de vuelta de otras naciones. El Talit también habla sobre los tiempos difíciles que ocurrirán antes de la venida del Mesías. No está claro si los judíos construirán otro templo real antes de que Cristo regrese, ya que un templo espiritual ya está siendo construido. Lo más importante es ser parte del templo espiritual de Dios, vivir una vida de rectitud para comprender el significado de Armagedón en un contexto bíblico. Volvemos al libro del Apocalipsis, que afirma, y los congregaron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, como se describe en el Apocalipsis, es un lugar de reunión para ejércitos durante el fin de los tiempos, representando un evento colosal donde las naciones se reúnen para luchar contra Dios. Apocalipsis 19, versículos 11 y 21, define el regreso de Jesucristo a la tierra como un guerrero victorioso, liderando un ejército de ángeles, interrumpiendo la batalla entre el bien y el mal y vinculándolo al tercer templo. Aunque se predice que la batalla de Armagedón ocurrirá después de la construcción del tercer templo, surgen preocupaciones debido a la crisis continua en la ciudad sagrada. Las crecientes tensiones entre musulmanes y judíos sobre la posesión del monte del templo plantean preguntas sobre la posible conexión entre estas crisis y la batalla de Armagedón profetizada. En medio de estas incertidumbres, la esperanza es que la voluntad de Dios prevalezca, independientemente del escenario actual.
Queridos hermanos, dejen sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este vídeo, den su like e inscríbanse en nuestro canal para más contenidos como este. Dios los bendiga ahora y siempre, en nombre de Jesús. En nombre